El 1 de diciembre de 2006 asciende a la silla presidencial el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, junto con él una estrategia de cero tolerancia al crimen organizado. Y a raíz de esto, un fenómeno muy interesante se empezó a suscitar en lugares como Guerrero y Michoacán, llamadas las policías comunitarias. Mi nombre es Fabiola. Suheila. Israel. Y esto es Dilo sin miedo. Fíjate que este tema me gusta muchísimo, la verdad, porque empieza mucho con Felipe Calderón y alrededor de 2010 les da la loquera con su estrategia esta. Bueno, que dicen que ni siquiera fue estrategia, ¿no? Porque se agarró a combatir al crimen organizado así como Sin estrategia. más bien sin estrategia, estrategia. a diestra y siniestra, y empieza a sacar los hormigueros y a levantar piedras y demás, y se empieza a dar cuenta que no puede con esto. Entonces el crimen organizado, pues por toda la lucha de terrenos y demás, y que ya el presidente y la república, el Estado ya no están respetando los espacios, pues empiezan a interferir, ¿no? Y empiezan a quitarle los plantíos a la gente y todo esto. La gente empieza a pedir ayuda del Estado, de la fuerza de justicia, y la gente, o sea, las policías no pueden con el crimen organizado. El crimen organizado está tan desquebrajado que entonces la gente empieza con algo muy interesante que luego creo que es el sueño dorado de todos, ¿no? Hacer justicia por su propia mano. A raíz de esto empiezan a hacer justicia por su propia mano, quieren sacar al crimen organizado obviamente de sus tierras porque pues no los dejan ni vivir, no los dejan ni respirar. Y obviamente ahora sí ya interviene el Estado, pero pues interviene el Estado contra la pobre gente, y la gente como para justificarse pues empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Es que tu Estado no estás haciendo nada con tu poder judicial, pues nosotros tenemos que actuar. Y entonces como nosotros actuamos, pues ahora nosotros somos la policía comunitaria. Pero creo que este fenómeno ha sido más viejo incluso que el mismo Felipe Calderón. Es que sabes que precisamente va surgiendo por la incapacidad del Estado mediante sus instituciones para poder, pues, generar como estrategias adecuadas para la prevención del delito, luego también en en la impartición, la procuración de justicia, o sea que sí hay, o sea, hay mucha ineficiencia, ¿no? Y entonces, pues luego, si estás como sufriendo como todos estos efectos que ya no son solamente como los crímenes convencionales, sino también como entonces el crimen organizado, que entonces viene y te despoja de lo que por derecho te pertenece. Y entonces, ¿quién debería de intervenir? Pues no lo está haciendo, porque precisamente luego también ya está como, o sea, nuestro sistema judicial también ya está muy Es una muy realidad. desquebrajado, ¿no? Es una realidad Entonces, que el crimen organizado está dentro del sistema judicial. O sea, es una realidad y es algo que la gente reconoce, o sea, incluso la gente reconoce cuando los estatales, unos son o sea, que sí son de policía judicial y cuando otros son del crimen organizado. O sea, es una realidad y es una realidad que pues todos ya están conocemos. mezclados, incluso ya Sí, ni o sea, que siquiera al como que parecer lo los únicos que no reconoces, reconocen ¿no? es el ejecutivo. O sea, al parecer todos sabemos que está desquebrajado y cochineado todo, menos el No, ejecutivo. pues es que tienes que mantener, ¿no? Como esa autoridad de las instituciones, que la verdad es que se ha perdido muchísima Bueno, es credibilidad. que luego sí es cierto, perderías como todo este rollo de la Porque legitimización imagínate también la cómo confianza en aceptar las que está de esa instituciones, forma, sí. entonces, ¿qué seguridad te otorga? O sea, si ya lo están diciendo, lo están aceptando, reconociendo, es como de, chin, y ahora entonces, ¿quién podrá protegerme, No, pues no? estás aceptando que como Estado estás fallando. Sí, O sea, que sí, de verdad no vales la pena ni y siquiera. que ya está así como bien complicado, porque entonces ya cuando surgen este tipo de movimientos, de prácticas, se van extendiendo y entonces, ¿cómo lo paras? O sea, ¿cómo lo detienes cuando se va como incorporando, arraigando tanto en las comunidades? Porque incluso fíjate que lo está leyendo como algo de cómo surgen también en ciertas comunidades, sobre todo al sur, de que se cometían como ciertos delitos y entonces tocaban las campanas de las capillas, la gente salía, se reunía en la plaza y entonces, ¿saben qué? Agarramos como a este que cometió ciertos delitos y entonces la comunidad decidía cuál iba a ser el castigo. Y entonces recolectaban firmas de que, no, pues se decidió que pues vamos a acabar con su vida. Se firman, hasta tenían como un acta, ¿no? Porque ellos decían, es que saben que el Estado no nos está escuchando, nos está ignorando, entonces nosotros vamos a crear nuestras propias leyes. Yo creí que era broma este rollo donde gritaban así de ¡línchenlo! Y No, al parecer no, ¿verdad? porque incluso fue como en el 96 un caso como el caso más sonado, creo que era el nombre Juan Soler, porque aparte se grabó la escena
que fue un presunto violador y entonces pues lo quemaron vivo, lo golpean, lo queman vivo, entonces se graba todo, empezó a salir como en las diferentes televisoras. Luego esto de que veías niños, señoras, pues señores, y dices también como, o sea, Como que les como vas esa enseñando, indolencia sí, sí, también, o sí. sea, porque lo hacían así, porque sabes que lo es esta parte en la que no lo ven como un crimen, sino como somos Justicia. Como por justicieros, ¿no? justicia. Entonces nosotros hacemos justicia. Otros casos también que me llaman mucho la atención es que ya no podían intervenir, porque incluso también mencionan que mataron a un médico, 3 personas, y entonces se los llevan detenido y la comunidad va y los saca y se los llevan y también, o sea, como a machetazos o Al los médico. cuelgan. No, 3 A los tres. personas mataron a un médico de la comunidad. Ah, ok, Entonces, entonces toda la comunidad va por se estas levanta, 3 claro, ya los personas. habían Ajá. llevado, los tenían detenidos, y entonces ellos van y los sacan, o sea, se los llevan, ¿no? Y entonces, pues también, o sea, pues los linchan, ¿no? U otro en el que llega el presidente, porque tenían ya también a uno, y les dice, ¿saben qué? Me lo entregan. Y no, o sea, ¿quiere que se muera nada más uno o qué? Y pues el presidente se retira mejor, ¿no? O que, sí, Se lavó las manos, de sí, plano. se retiró porque entonces fue como de, pues me están amenazando, entonces pues me voy, ¿no? O incluso te digo, o sea, ¿por qué hacen eso? Van y sacan a las personas cuando ya están en prisión. Te digo, otro caso también que los tenían y llegan y nos lo entregan y el agente fue como de, no, pues saben que pues llévenselo porque pues entonces yo luego voy a perder a más agentes, pues mejor una vida por 8 o 10 que me pudieran quitar, ¿no? Y agarran al delincuente, lo amarran de los pies y se lo llevan arrastrando para lincharlo también como en la plaza. Entonces digo, o sea, todas estas cosas donde ya ha superado O como sea, ese todos empiezan por esta sistema. incompetencia del Estado de poder ejercer el poder judicial y como la gente ya está tan desesperada y tan nefastiada, se agarran el linchamiento y demás. Y que no se siguen tampoco como, porque tiene que existir como estos procedimientos desde un tema de legalidad, ¿no? Porque luego también mencionaban de uno, dice, lo tuvieron 10 horas colgado, asoleado, y entonces ya llegan los policías, se los quitan, pero entonces nadie fue y levantó una denuncia. O sea, entonces pues tuvieron que liberar a la persona, ¿no? Porque entonces, pues si ya nadie viene a denunciar, pues ¿cómo lo tenemos aquí? ¿Sí sabes? O sea, como su forma de castigos México mágico. es otro. Sí, como tus propias. Justicia por Pero, tu propia mano. pero entonces, o sea, no puedes como justificar un acto con otro, ¿sí sabes? Lo puedes entender porque precisamente tiene que ver con todo este hartazgo social también que existe, que no se ha solucionado, no se ha atendido y entonces ya como que te va superando. Pero entonces, ¿cómo detienes estas prácticas? ¿Cómo dices, oiga, no es así? Hay una constitución que nos marca y hay procedimientos y hay Pero mecanismos y pues si pues estos no lo van a mecanismos y esta entender. constitución no te está dando resultados y no te está respondiendo, pues, o sea, ¿qué onda? O Y ahorita sea, me llama mucho la atención precisamente algunos, con lo que han manejado algunos colectivos feministas que precisamente manejan este término de en este procedimiento, en este proceso de buscar justicia, revictimizan a la persona por todos o sea, llegan con el juez o llegan con las autoridades y dicen, pues que víctimas de violencia, que si le dicen, es que está segura que sí pasó, es que, por ejemplo, en el caso de que sabes que mi marido, ya varias veces que me pega, me salí de la casa y fue, me buscó, entonces, muchos de esos colectivos es lo que dicen, ¿no? O sea, revictimizan otra vez a la persona porque hacen los procedimientos más pesados, más complicados. Y este hartazgo social, digo, el evento más reciente que me ha llamado mucho la atención es esta toma de la de la CNDH. CL, de la CNDH, por parte de algún colectivo feminista que estaba apoyando a los padres de víctimas de la violencia, algunos padres de familia algún padre de familia que exigió justicia por una de sus hijas que fue abusada por un funcionario público y para la aclaración de la cuestión de los feminicidios, que responde mucho a toda esta cuestión también Sí, de pero la entonces, o sea, aquí justicia social. realmente, bueno, es que ya ni siquiera son culpas. ¿Qué tendría que hacerse? O sea, el Estado realmente tendría que asumir, fíjate que estaba viendo una película muy buena que se llama El Sustituto. Entonces se trata de una señora que se le pierde el hijo, y la policía encontraron a un niño
o sea, no sabían qué hacer con un niño, entonces le dan a la señora el niño y la señora se queda así como que este no es mi hijo. Y lo sí, sí es su hijo, cállese, acostúmbrese, sí es su hijo. Pasó mucho tiempo y ya no se acuerda ni cómo es su hijo, usted cállese. Y entonces, o sea, pasa la doña esta por un calvario así súper grande y al último todo el juicio termina en que todo se pudo haber solucionado desde un principio porque detrás de todo esto había todo un caso de secuestro y homicidio de menores. Entonces decían, o sea, pues todo esto se pudo haber solucionado si las autoridades hubieran tenido un poquito más de humildad de decir, ¿sabes qué? Sí nos equivocamos, o sea, sí no supimos qué hacer con un menor y con el caso de esta señora que nos estaba tumbando todo y pues por eso lo hicimos. Está basado en un hecho real, lo cual me lleva a mí así como a entender que este hartazgo social o que toda esta desconfianza en las instituciones ha existido que se desde crearon, ¿no? O sea, es que desde fíjate que que eso es lo preocupante, o sea, porque de hecho si tú lees o estudias un poco de derecho, cuando te hablan de la creación de los estados, la creación de los municipios, las creaciones de las repúblicas, cómo se va dando, cómo empiezan los sistemas de gobierno y todo este tipo de cosas, pues empiezan por un tema de representatividad, ¿no? Y entonces la gente pues lo empieza a visualizar como que, bueno, empieza primero como en un rollo de a los más grandes, a los más ricos, a los que te representan más, y ahora sí ya como un rollo a los más iguales, a los que son capaces de defender como que tus ideales. Pero a pesar de todo esto, o sea, sigue sin existir realmente como esta confianza en las instituciones. Entonces ahí es, o sea, ahí es donde te haces un montón de preguntas, ¿no? Y yo creo que las principales podría ser como el hecho de, bueno, si estás tan inconforme con la manera del Estado de gobernar y demás, pues entonces, ¿cuál sería como la mejor forma? Porque aparte creo que esta película está rodada en Estados Unidos y es un caso de Estados Unidos para todos aquellos que piensan que nada más aquí en México cochino, maligno, pasan este tipo de cosas. No, o sea, pasa en todos lados. Hay casos de linchamientos en todos lados, en todos los países, en todas partes que es del más como mundo. se da más como en América Latina, ¿no? Y que va cambiando también como un poco por, o sea, como los contextos o a lo mejor como las formas, ¿no? Más bien las formas, porque sobre todo empezamos a hablar de un tema en donde, uno, se escucha un poco despectivo, pero empezamos por los niveles educativos y después por los accesos a las personas de lo que les dan, ¿no? Cómo empezó con un gobierno de los años 70 en donde preferían como no tener a gente estudiada, no tener a gente letrada, y lo decían dentro de los estatutos como ocultos del partido, que era para que pues preferías gente que no te cuestionara. Entonces era más sencillo tener gente que no cuestionara, era más sencillo tener gente ignorante, era más sencillo tener gente que estuviera así. Ibas progresando, progresando, pero pues eventualmente, por ejemplo, lo que te digo, en este caso de las policías comunitarias, la gente se hartó. O sea, la gente estaba ahí en su casa sembrando, pues no sé, zanahoria, frijol, maíz, etcétera, etcétera. Y llega el crimen organizado y, órale, salte. Y estas tierras son mías, y estas tierras son mías para el planteo de amapola, de marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente así como de, oye, o sea, O sea, tienes que, o sea, ¿cómo sobrevives, no? O sea, sí, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con tus posibilidades o dentro de los recursos con los que pudieras contar? Porque entonces, pues es esta parte en la de que si no soy victimario, me voy a convertir en víctima. O sea, es como esa opción, entonces, porque llegan y me despojan de mis tierras, de mi propiedad o incluso, o sea, de mi familia, ¿no? Entonces, pues empiezo, o sea, a defenderme, pero luego también es como un tema, no sé, primero a lo mejor a nivel, digo, o sea, personal, no sé, si alguien viene y me roba algo, entonces yo sé quién me lo robó, pues entonces es más fácil que a lo mejor yo vaya y lo amenace para que me regrese mis cosas, no sé, de llegar con un arma y entonces, ¿sabes qué? Dame eso que me quitaste, ¿no? O lo golpeo o algo, ¿no? A llevar como este procedimiento, entonces a la tener que ir fiscalía, a 3 interponer una denuncia con el horas. MP, que empiece la investigación, que aparte Oiga, hay ¿y como está muchas segura que carpetas, no es como lo fue? mismo, entonces puede que lo Y es que va recuperes muy o puede que añadido a lo no. que decías ahorita, el tema de defender la propiedad. Me llama la atención ahora que vi en las redes sociales una imagen que decía, ¿cómo puedes, o sea, alguien que se mete a tu casa y dice, ¿cómo puedes, o sea, y le disparaste, cómo valoras más algo material que la vida humana de una persona, aunque se haya metido a tu propiedad? Y la persona le responde, o sea, y cómo la persona valora más la cuestión material que su propia vida al meterse en una propiedad privada, que uno de los casos muy conocidos que sucedió hace poco en Estados Unidos en las protestas por la brutalidad policial, que salieron a las calles muchos
Salió muy sonado este El caso de Black Lives Matter. de este muchachito que defendió parte de la propiedad privada de sus padres y los atacantes también venían armados y él les dispara. Entonces, defendiendo su propiedad. Entonces, me llama mucho la atención que toda la cuestión mediática, los medios, resaltaban la posición como víctima de las personas que querían irrumpir en la propiedad y hay declaraciones, hay testigos, inclusive videos donde los que están protestando y quieren irrumpir en la propiedad privada iban armados, ¿no? Entonces, también, como decías ahorita, me llama mucho la atención este hartazgo que se da como a nivel general, Sí, No, no se vayan consecuencias de tan esto. lejos, o sentido colectivo, o sea, sea, yo ya no es nada más como en un plano personal, ¿no? Ya no nada más me afecta a mí, lo siento yo, me perjudica, sino ya lo ves a un nivel, o sea, colectivo, por eso entonces surge como esta parte de vamos todos, ¿no? Como a defender, a manifestar, a expresar, y ya no de una forma como tan pacífica, porque no nos han escuchado. no, es que es lo que te iba a decir, por ejemplo, no se vayan tan lejos. La situación está aquí en Chihuahua, o sea, con lo de la presa, hay una deuda que se tiene con lo del agua, a otros países, a maneras internacionales, en donde el gobierno federal debe el agua y se quieren llevar el agua y se quieren llevar el agua para pagar esta deuda por uno de los tratados que está con México. Y entonces llega la Guardia Nacional, o sea, la gente se está manifestando, llega la Guardia Nacional y la gente con palos, con hachas, con lo que tiene, va y defiende y es parte de la defensa de la propiedad. Entonces ahora la Guardia Nacional pues, está armada, obviamente, y ellos no. Entonces la Guardia Nacional llega con decretos de años que se hicieron y la gente llega a defender la propiedad de a lo mejor lo que le ha costado a sus abuelos, lo que le ha costado a sus papás, y entonces empieza este tema. Entonces, hay algo aquí muy interesante, ¿no? El primero es, porque fíjate, Israel toca un punto, y luego sujeto toca otro punto, y luego llegas como que en el sentido donde nadie entiende ni qué rollo con lo de, por ejemplo, bueno, sí entiendes, pero con lo del agua, y aquí el punto o el entendible es, o sea, ¿qué está bien? Porque luego, por ejemplo, me sorprendió también mucho el caso de la combi, en donde se mete el criminal y lo linchan y casi lo dejan, bueno, lo dejan más bien desnudo, a mitad de calle, casi muerto y tirado. Y se polarizó muchísimo las redes sociales, a mí me impresionó. Y entonces, de un lado de la polarización era el rollo de, tú no sabes lo que es que te rechacen en 3 entrevistas de trabajo, lo que es no tener que llevar para comer a tu mesa con tus hijos. Y la otra polarización es, y tú no sabes lo que es que te roben 3 veces lo mucho que batallaste para conseguir un trabajo para que nadie haga nada, porque pues no, lo que decías tú, o sea, yo sé quién me robó, pero pues de aquí a que voy a que diga que en la combi me robaron y me asaltaron, pues se pierde obviamente la denuncia, pues no hay, porque eso sí también hay que decirlo, no hay los suficientes recursos para el Poder Judicial, lo que provoca el soborno y la corrupción a niveles Y la estratosféricos. impunidad, Y la o sea, la impunidad. impunidad también, o sea, es un tema Entonces, grandísimo. en ese punto, ¿o sea, ustedes consideran que hay lado correcto e incorrecto? Es que sabes que igual depende del punto del que lo veas, ¿no? O sea, igual cada quien va a ver, o sea, tienen como su perspectiva, lo entiende también a lo mejor como por las historias o la experiencia que trae, ¿no? No hay como, ay, esto está bien, esto está mal, sino que son diferentes como visiones y a lo mejor no se justifica porque al final, o sea, hay un daño, y estás cometiendo pues sí también un delito y que está como establecido, ¿no? Pero luego sí está esto que le llaman la legítima defensa, que es como la autotutela y que pues podemos también como pues defendernos, ¿no? Cuando estamos como en riesgo, no sé, está en riesgo nuestra vida, nuestra propiedad o no sé, pero sin caer en excesos ni en abusos, porque también creo que sí hubo como ya mucha hazaña, ¿no? Que puedes decir, ah, pues ya la gente está cansada, entonces claro que ya reaccionó y ahí sacó como todo, pero pues tampoco es justificable porque entonces ya sería como ser permisivos y entonces, ay, a mí como siempre me andan haciendo esto, entonces el día en que yo me defienda, pues es válido y entonces digo, se vuelve también como un pensamiento como colectivo en este tema pues de cultura de violencia que por sí pues ya tenemos, o sea, ya nos ha superado Sí, como que de a alguna forma ha todos, rebasado a ¿no? la sociedad y pues desafortunadamente no hay como va de la mano la cuestión de los recursos que otras instancias que regulen precisamente la procuración de justicia, que realmente combatan desde fondo temas como la corrupción
y todos estos procedimientos que se vuelven tediosos para las personas, ¿no? Sí, porque incluso pues está, creo que es el artículo 17 que dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia, o sea, eso le corresponde solamente, pues, en este caso a la Guardia Nacional, ¿no? Ellos sí tienen Es que como... luego, por ejemplo, está otro bemol muy interesante en donde, por ejemplo, yo te culpo a ti de algún delito, pero yo lo hago nada más por el hecho de fregarte. O sea, nunca lo cometiste, nunca lo hiciste hacia mi persona, pero bueno, pues como entonces, es que fíjate que está bien interesante, la verdad. O sea, a mí se me hace muy interesante todo este tema, porque por un lado el hartazgo de que todo lo que te hicieron a lo largo del tiempo, cómo está mal todo, y luego entonces del otro lado empieza el asunto este de, bueno, ok, ya acertaron y demás, bueno, ya vamos a creerles a todos a diestra y siniestra. Y entonces se vienen a soltar todos estos rollos en donde cualquier persona puede hacer denuncia y esta denuncia puede caer en linchamiento aunque no sea verdad. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo, creo que ya lo había mencionado en alguna vez, todo lo que pasó a raíz de todas las manifestaciones del 9 Nadie se mueve y del 8 de marzo, cuando empezaron a hacer los tendederos, a mí me sorprendió, o sea, cómo empezaron a quemar, por así decirlo, o sea, gente que sí hizo Sin daño y evidencia, pero gente que no muchos hizo Que no daño también. hizo sin daño. evidencia, o sea, nada más como con el afán de... Sí, o sea, de molestar o de afectar, ¿no? Sí, 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 de También. O afectar, sea, porque ajá. también, o sea, te digo, o sea, no todo es blanco y no todo es negro, ¿no? Sino que también tiene como estos matices y no puedes decir como, ah, pues todas las personas que denuncian un delito, entonces sí hubo un agravio, sí pasó algo, o sea, no, o sea, tiene que haber precisamente como, pues todos son como presuntos delincuentes, ¿no? Hasta que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, seguir el debido proceso, pero cuánto, o sea, cuánto se tarda. Y este tema, o sea, que la impartición de la justicia, pues la verdad es que no es para todos. O sea, la justicia es costosa, porque entonces si cometieron como un delito contra ti, pues luego hay que pagar un abogado. O sea, y entonces, ¿tienes las condiciones, los recursos para pagar un abogado? No, pues no lo tengo. Entonces, pues la verdad es que no se me va a hacer justicia, no se me va a reparar el daño. Y creo que ahorita Pero entonces también... ahí entra también, ya, cae el ¿Y linchamiento, te quiénes digo, son las está bien poblaciones? O sea, las poblaciones, te complejo. digo, más vulnerables, porque ¿cuánto te sale pagar un abogado que te resuelva? Que aparte luego el abogado, luego me llama mucho la atención que no es como de, ah, pues no sé, pues este proceso te va a cobrar tanto, sino que te empiezan como a pedir, ¿no? Y dame 5, porque entonces yo con esos 5 a lo mejor le tengo que dar tanto a este y luego tanto a este. Y luego, ay, ahora dame 10, porque entonces también igual una parte va como para el juez y como todo eso, ¿sí sabes? Entonces, pues es costoso, o sea, que en el tema de que se te haga justicia. Y creo que ahorita en el tema de la inseguridad, o sea, sí ha crecido mucho, porque lo pese a que nos dicen de, ay, vamos mejorando en No, seguridad, no, las vamos en el personas, año más o violento, sea, de no, y las hecho. personas nos seguimos sintiendo inseguros. Y entonces, ¿qué está pasando? O sea, que pues se decide mejor cerrar calles, como subir como bardas, ¿no? O sea, digo, ahorita los fraccionamientos privados, que a lo mejor contratas a los policías pues privados Oye, a mí me para sorprende, que... por ejemplo, cuando yo era pequeña, el tema con la policía era como de, ahí está la policía y pues te va a cuidar, ¿no? Para Y cuidarte. que siempre que te sientas, que estés perdido, que te sueltes de la mano de mamá, pues ve con el policía, busca un policía y el Y policía ahora te va a que... cuidar. Y ahora, por ejemplo, con los sobrinillos, a mí me sorprende que ven al policía y no toda la reacción completamente contraria. O sea, como si vieran a un Un narcotraficante, como si delincuente, vieran a un ¿no? delincuente, como si vieran, etcétera, ¿no? O sea, con este temor, porque es el temor, a lo mejor sí, muy probablemente inyectado de otras generaciones hacia ellos, de lo que ven y demás, pero te sorprende, ¿no? O sea, cómo de verdad la confianza en instituciones, cómo la confianza en el Poder Judicial va decayendo de manera garrafal. Y entonces ahora sí vamos a aventarnos más, porque lo que va a pasar el día de mañana, por ejemplo, dentro de las manifestaciones que comentas, pues mucha gente habla del hartazgo de que nunca les respondieron, de que nunca les resolvieron. Pero al sur, estas manifestaciones terminaron en, o sea, ya el agravio de comercios privados, o sea, de empresas, de localitos, de negocios privados, que no es lo mismo que, por ejemplo, el grito de guerra que decían de los monumentos, que eso sí es parte del Estado, que eso sí es parte de las instituciones. O sea, no, ya empezó el agramiento a particulares, a locales y demás. Entonces te quedas con el punto de, o sea, ¿qué tanto cuánto es correcto? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Pero luego sí entienden, pero luego no entienden, pero luego después
nadie siente hasta que no le tocan lo propio o hasta que no te tocan lo propio no te duele y es muy complejo. O sea, si las autoridades respondieran de la manera en la que se debe, pues no sé, no estaríamos en esta situación en donde la gente realmente está en la analogía de quebra la nariz para que quede bien. Y además, por Sí, ejemplo, cuando el gobierno mismo, o sea, se echa un poquito el clavado cuando dice que no son temas prioritarios, ¿verdad? Que ya lo dijo una Sí, vez el presidente, que ese tipo de temas no están dentro de la agenda, a trabajar. Entonces la gente se crea, se magnifica un poquito más estas no, emociones hacia estos claro. O colectivos, sea, se ¿verdad? empieza como, si es que si no, o sea, se empieza como a desbordar y entonces ya luego es como muy difícil o como otra vez volver a controlar. Pero pues sí, o sea, la delincuencia sí debe de ser, no sé, acotada, combatida y prevenida, pero pues sí dentro de una legalidad, pues se pues, supone, pero con cuando la haces ojos implementación sí ciegos a de que los números están políticas. en aumentos, los O sea, números y rojos te digo, están o en sea, se tienen que aumento. implementar, o sea, políticas y asignación como de recursos, pero te digo, o sea, sí se tienen como que voltear a ver porque es un problema. Pero sí dentro de, o sea, sí es la legalidad, porque si no, entonces vamos a volver como a la ley Fíjate que aquí no sé, estaría el ojo por algo ojo y diente por Diente diente, por o diente. a la sea, ley del talión, tailón, sí, tailón, talón, Talón. tailón. Fíjate que aquí a mí lo que se me haría muy interesante y sería como una discusión muy buena para las autoridades sería como el castigo directo a las personas que empiecen la actuación mal, no tanto cuanto a civiles, sino más bien a policía, Autoridades, autoridades corruptas. O sea, si realmente se viese desde arriba el castigo a las autoridades, creo que empezaría mucho a frenarse el tema de la impunidad, de la corrupción, y sería una manera, o sea, como de empezar, pues bueno, decía el presidente, no empezar a barrer desde digo, el presidente lo arriba. alegó, exacto, lo alegó en muchas de sus campañas que quería barrar desde arriba. Yo lo único que veo es que nomás No, está pero y echándole aparte, o agua a sea, la tierra y está haciendo un lodadero bien cochino en las escaleras. sí, ¿no? Y que pues también como están como muchos involucrados, pues sí se van como, Pero es que o sea, terminan se en hace favores más difícil, políticos, claro, terminan se hace en más cuánto te difícil de costó combatir. Y entonces llegar. luego sí es como esta parte preocupante y triste de que luego sí tienes como elementos, por ejemplo, policías como igual muy valiosos, que sí arriesgan su vida, que sí tienen vocación, pero entonces se ven como opacados por estos otros que, pues corruptos, ¿no? Y entonces, pues luego sí te quedas, o sea, la imagen que se manda o el mensaje que se da, pues es ¿no? O sea, como el buscar cada quien como sus intereses, pero yo creo que sí es importante seguir señalando, seguir expresando, o sea, no hay como de otra, ¿no? O sea, para que sí se generen como mecanismos más eficaces y poder pues pavimentar también la ruta de los procesos pues más civilizados, ¿no? Y en este tema, no sé, la libertad, el Estado de Derecho y pues también como la paz social, ¿no? La verdad es que está sumamente complejo porque empieza todo desde institución, a nivel Estado, a nivel corrupción, nepotismo, impunidad y todos los males y defectos que pueden alterar y ensuciar como que todas las instituciones. Pero sin duda alguna, si no se frena, si no se empieza por allá, la verdad es que el Estado de Derecho va a acabar más desquebrajado de lo que está. Y ahorita con la situación que estamos viviendo a raíz de de la situación sanitaria, con la pérdida de empleos, estamos hablando de un diciembre, un enero turbio. O sea, sumamente turbio, porque entonces ya no va a haber como el respeto de la justicia, o sea, ya va a haber como todo el tema del desempleo, todo el asunto día de la economía, ahora sí que se venga con todo lo desquebrajado, con todo lo que quedó y demás. Y la verdad es que si las instituciones no empiezan a demostrar que tienen la capacidad para solucionar los problemas que debe de solucionar el Estado, es que sí vamos a estar en serios y graves problemas. Pero bueno, mientras por ahí me gustaría saludar a Pedro Grajeda, a Miguel Martínez. A René Villa, a Gustavo Eduardo González Navarro y a Edwin Nájera también, que por ahí ya nos empezaron a seguir en Facebook. Pues ahí de todos aquellos que nos andan haciendo como que un poco más crecer el proyecto para que nos animen a seguir aquí, que nos digan de qué quieren hablar. ¿Quieres mandar un saludo, Isra? Tienes cara de ilusión de querer mandar un saludo. ¿A quién quieres Pues más que mandar nada la saludos? invitación a que sigan compartiendo precisamente todos estos contenidos para crear un poquito más de conciencia acerca de estos temas que es algo como muy importante
y bueno, a todos los seguidores de este programa, de este podcast muy interesante y que la misma gente vaya aportando también temas a tratar. Y es muy interesante poner sobre la mesa estos temas, como decían ahorita, que a veces son medio complicados, que son medio incómodos, pero como que, me quedo con lo que decíamos al principio, que son temas que ya nos están rebasando y se tienen que tocar y se tienen que evidenciar y se tienen que hablar. Pues bueno, agradecemos a Isra que nos volvió a acompañar. Eso quiere decir que para todos ustedes que nos escuchan y tienen como algo interesante que decir, pues son bienvenidos. La verdad es que todo el mundo es bienvenido a decirlo sin miedo. Muchas gracias, Isra, por volvernos a Muchas gracias por la acompañar. invitación. Y pues a ustedes los invitamos a que lo digan sin miedo y esto fue todo. Hasta luego.